Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de cuidar nuestra salud. La verdad que creo que te voy a quedar a deber mucho, te voy a quedar a deber mucho porque es algo que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. A veces pensamos que Dios solamente se preocupa por la vida espiritual. A veces tenemos ese concepto de que Dios solamente está interesado acerca de nuestra vida espiritual, acerca de la oración, acerca de la lectura de la palabra. Y creemos que nada más Dios está preocupado en eso. Y no, hermanos, Dios también está preocupado por nuestra salud. Y Él desea que tengamos una salud, que podamos disfrutar esta vida que Dios nos ha dado. Y para eso la palabra de Dios nos enseña cómo es que nosotros debemos de cuidar nuestra salud y por qué debemos de cuidarla. Yo sé que en este tema creo que la mayoría vamos a salir como reprobados cuando hablamos de salud. Por eso pensé mucho en ponerle el título. Yo digo, ¿qué título escojo? Y el título que escogí es tiempo de cuidar nuestra salud. O es tiempo de empezar a cuidar nuestra salud. Hemos estado hablando acerca de la mayordomía. Hemos visto algunos temas. El primero nos lo dio el hermano Alejandro. El segundo me tocó a mí. El tercero, si no recuerdo, al hermano Rogelio. El siguiente, el hermano Alejandro. Y hace 8 días a nuestro hermano Julio Quechol, que nos visitó de Puebla. Y creo que hemos tenido claro que Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros no tenemos nada. Somos solamente siervos, somos administradores, donde Dios ha depositado en nosotros, nos ha confiado como mayordomos. En la predicación que a mí me tocó dar, en lo personal a mí me bendijo mucho, como las muchas predicaciones que hemos tenido y la que nos han dado nuestros hermanos. Pero hubo un punto en el cual yo tuve que hacer un alto en mi vida. Y hablábamos acerca de administrar el tiempo. Y hablábamos de 2 tiempos, que es el Cronos y que es el Kairos. El Kairos es un tiempo de Dios específico que llega a nuestra vida, que nos visita, que nos enseña, y nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo. Yo quiero decirle, y no es algo místico, quiero decirle que estamos viviendo un tiempo en el cual Dios está visitando a muchas personas. Está visitando a su iglesia, está visitando a los jóvenes, está visitando a familias. Y es un tiempo en el cual tenemos que aprovecharlo, tenemos que cuidarlo. Tenemos que ser diligentes en cada cosa que Dios nos habla y Dios nos enseña. Y definitivamente en cada enseñanza que nosotros escuchemos o estamos escuchando, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Porque de otra manera nos hallaríamos faltos delante de Dios, como dice Santiago, que no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es muy fácil. Oírla es muy fácil. ¿Sabe dónde se dificulta para seguir avanzando y pasar al otro paso? Ponerla por obra. Obediencia a Dios. Ahí es donde muchas personas
o nosotros como iglesia, cuando Dios nos está hablando acerca de que tenemos que organizar nuestra vida, que tenemos que aprovechar el tiempo, que debemos de esforzarnos y que debemos de disciplinarnos en nuestras vidas, y si nosotros no lo hacemos, estamos siendo solamente personas que oímos, y eso no quiere Dios. ¿Y qué pasa y qué sucede cuando Dios habla a nuestras vidas y no hacemos caso o no somos obedientes? Hay un testimonio que en el libro de los jóvenes que se está utilizando en búsqueda de Dios, y te habla de un avivamiento. Ya lo he repetido, pero quiero estarlo puntualizando. Un joven de 26 años llamado Evan Robert. Él era cristiano, él conocía del Señor y él tenía mucho anhelo porque Dios se manifestara y que Dios trajera salvación a las personas. Y en su biografía él cuenta que él iba rumbo a la iglesia y en el camino él iba muy alegre, muy gozoso y decía: desciende Espíritu Santo sobre nosotros, desciende sobre este lugar, sobre las familias, sobre los jóvenes, desciende Señor, te necesitamos. Y al llegar a la iglesia, dice que se apoderó una voz de él y que que fue impulsado a expresar las siguientes palabras: doblégame, 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 doblégame. Después de un rato se tranquilizó, pero nuevamente vino la voz y le dijo: ahora pasa al frente y repite lo mismo. A lo cual Robert pasó adelante y empezó a expresar las mismas palabras: doblégame. Y su biografía dice que ahí fue el inicio de que Dios empezó a visitar a muchas personas. Pero es muy interesante lo que se narra en la biografía de este joven de 26 años, que él consideraba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él llegó a comprender que había muchas cosas que él tenía en su corazón que aún todavía él hacía su voluntad. Entonces Dios, conociendo los corazones, y Dios deseoso de bendecir a las familias, deseosos de bendecir a los jóvenes, deseosos de bendecir a su iglesia, Él sabe lo que estorba en el corazón. Y Dios siempre se va a la raíz. Dios no solamente poda el árbol. Acordémonos, hermanos, que la palabra de Dios usa tipo y figura del hombre de muchas maneras. En unas ocasiones lo compara como ovejas, en otras ocasiones lo compara como un árbol que da un fruto, y si el fruto no es bueno, dice la palabra que ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta si esa persona está haciendo cosas buenas o está haciendo cosas malas. Entonces Dios conoce los corazones. Hermanos, y pensando yo sobre ese tema, sobre esa porción de que nuestra voluntad está encima de la palabra de Dios sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y es algo en lo cual nosotros tenemos que profundizar, meditar, analizar, escudriñarnos y no hacer nuestra voluntad. Y solamente Dios puede venir y penetrar en lo más profundo del corazón del hombre y hacerle ver su gran necesidad que tiene. ¿Cuántos se acuerdan o han leído la porción de la Escritura cuando el salmista David cae en la inmoralidad de adulterio? ¿Hizo su voluntad, sí o no, hermano? Y planeó todo.
Y lo hizo todo David era un hombre de guerra, sabía de estrategias. Y terminó usando esas estrategias que él tenía para destruir. A lo que quiero llevarte, hermano, es que cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, tenlo por seguro que vas a dañar a mucha gente. Vas a dañar a muchas personas, empezando por ti mismo, empezando por aquellos que te rodean, sea tu esposa, sean tus hijos, y también a la gente con la cual puedes tratar cuando haces tu voluntad. Cuando nosotros no tenemos claridad, hermano, que nosotros como personas no tenemos nada bueno, nada bueno. Hay un libro que estamos leyendo y estudiando. El libro se llama Siervos para su gloria. Y el autor dice la condición del hombre, cómo quedó cuando se introdujo el pecado. Y se me hizo muy interesante y muy acertada las palabras que ese hombre decía. Dice que con la entrada del pecado, la mente del hombre quedó entenebrecida. Y no tan solo eso, sino que el corazón quedó endurecido. Y no tan solo eso, sino que el pecado vino a esclavizar nuestra voluntad. Y eso es cierto, hermano. Entonces, nosotros debemos de estar teniendo muy presente y no querer hacer nuestra voluntad. Porque yo puedo transmitirte ese versículo de Santiago que dice que no seamos oidores, sino que seamos hacedores. Pero cuando David fue confrontado con lo que él hizo, fue enviado un hombre, un siervo de Dios llamado Natán. Y este hombre, guiado por Dios, descubrió su pecado. Pero más adelante, el Señor le dice a David que por qué él se ha atrevido a pecar. Y el Señor usa en 2 ocasiones esta frase: porque menospreciaste mi palabra. Porque menospreciaste mi palabra. Hermano, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, no tan solo podemos ser solamente oidores, sino el siguiente paso que podemos dar es menospreciar la palabra de Dios. Por eso, ahora hay hilo lo que le estoy comentando. Hace 8 días, pensé que había sido viernes, pero fue hace 8 días domingo, que Dios trajo palabra antes de la predicación. No sé si se dio cuenta usted. El hermano Ezequiel citó un pasaje. En la oración Dios nos habló. Yo cité una porción de las Escrituras de Hebreos capítulo 12. Las palabras que yo cité y lo que está escrito dice: así que habiendo nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, que le sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque Dios es fuego consumidor. Dios es amoroso, es misericordioso, pero también Dios es fuego consumidor.
tiene su carácter de justicia. Entonces, no me estoy saliendo del tema, hermano, estoy tratándolos de llevar a que nosotros lo que hemos escuchado, lo que Dios nos ha hablado, pongámoslo por obra. Porque Dios tiene buena voluntad para con nosotros. ¿Cuántos pueden decir que Dios tiene buena voluntad para con nosotros? El hecho de que estemos aquí, hermanos, es buena voluntad de Dios. Él tiene buenos pensamientos hacia nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que perezcamos. Él no quiere que terminemos nuestra vida así como íbamos encarrerados en la maldad, en el pecado. No, Él quiere que terminemos nuestros días confiando en Él. Esa es la voluntad del Señor. Pero para que la voluntad del Señor sea cumplida en varios de nosotros, tenemos que ser muy diligentes en lo que Dios nos habla, Dios nos enseña. Amén, hermanos. Le decía yo que probablemente, y en esa lista estoy yo, hermano, que a lo mejor nos vamos allá reprobados cuando decimos, tenemos que cuidar nuestra salud. Es tiempo de cuidar nuestra salud. Y para esto quiero sacar dos pasajes, hermanos, como de inicio. Y es en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Nos los ponen en la pantalla, por favor. Voy a ser breve, hermano, porque el tiempo ya nos está ganando. Dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Volvamos a leerlo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En este versículo podemos comprender de una manera muy sencilla que todo lo que nosotros hagamos, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, o ya sea que hagamos un deporte, ya seamos, hoy lo vamos a centrar en la salud, pero todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con un propósito, para la gloria de Dios. Porque dice la palabra que para eso fuimos creados, para la gloria de Dios. Y nuestra salud le importa mucho a Dios. Él tiene mucho cuidado de nosotros. E incluso Él estableció qué dieta, qué alimento es el que nosotros como seres humanos tenemos que llevar. Pero aquí entra otro punto muy importante. Lo que yo le decía, que cuando el pecado se introduce, no tan solo la parte espiritual queda dañada, sino queda dañado todo el ser del hombre. Por eso la palabra dice en Colosenses que Dios os santifique en cuerpo, en alma y en espíritu. Para Dios son muy importantes todas las partes de nosotros como seres humanos. Y Él nos habla y nos enseña acerca de nuestra salud. Hermano, cuando se introdujo el pecado al mundo, en los hombres, no tan solo degradó y corrompió la vida espiritual, sino también nuestra vida de gusto, nuestro paladar. Hermanos, hasta los mismos animales fueron deteriorados. El que era herbívoro se convirtió en carnívoro. Por eso dice la palabra que en aquel día
las cosas van a ser diferentes. Y que el león y la vaca comerán el mismo alimento. Es que no tan solo, lo que quiero llevarte con esto, hermano, es que tú veas cómo el pecado vino y deterioró todo lo del ser humano, no tan solo la parte espiritual. Hay un principio en Jeremías, no lo voy a citar solamente, pero si lo quiere anotar, anótelo. Hay un principio en Jeremías que dice que cuando el hombre está en esa oscuridad, en ese pecado, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Cuándo es cuando el hombre contempla las cosas de esa manera? Cuando está apartado de Dios, cuando está haciendo su voluntad. Entonces, hermano, después de que el pecado se introduce a la vida del hombre, todo es corrompido, todo. Por eso dice en el libro de Romanos que no hay justo ni aun alguno, todos se desviaron. No hay hombre absolutamente que sea justo. Por eso tuvo que venir Cristo Jesús para enseñarnos, para redimirnos, para perdonarnos y para mostrarnos que hay un camino diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, si Dios está preocupado por nuestra salud, hermanos, ¿sabía usted que por no tener cuidado a nuestra salud, estamos expuestos a muchas enfermedades? Por no ser cuidadosos con nuestra salud. ¿Sabía usted que México, antes el que tenía el primer lugar de obesidad era Estados Unidos? Al día de hoy, México es el que ocupa el primer lugar. Es impresionante. Y no tan solo eso, sino que cuando no hay un cuidado de la salud, se desarrollan enfermedades. Voy a citar algunas: sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, enfermedades hepáticas, y renales, problemas de salud mental. Y hay muchas. Podemos hacer una lista, solamente tomé algunas, pero creo que todos de una u otra manera sabemos que tenemos un grave problema de salud. Y Dios está preocupado por ese estilo de vida que nosotros hemos adoptado, por ese tipo de vida que nosotros hemos tomado y quizá nos hemos adaptado a como la gente, sin tener el conocimiento de Dios, vive haciendo su voluntad. Otro pasaje, hermanos, ahí mismo en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. ¿Por qué tenemos que cuidar? ¿Por qué tenemos que ser diligentes en cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud? No es algo que se le ocurre al pastor, o no es algo que se le ocurre a la iglesia, o a un grupo, o a un movimiento, y ahora dice, ahora tenemos que cuidar la salud. No, Dios ya lo ha dicho desde tiempo atrás. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿O ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois?
Este cuerpo que Dios nos ha dado no es de nosotros. Yo sé que nos cuesta asimilar eso en nuestra mente, porque podemos pensar y podemos creer que nosotros somos dueños de nosotros mismos, pero no es así. Acordémonos la primera enseñanza, que Dios es el creador de todas las cosas. Él es el que nos da la vida. Él es el que permite que caminemos. Él es el que permite que estemos con vida. Dice la palabra que Él es el que da la vida y que Él es el que la quita. Pero si nosotros no tomamos esa verdad y no tenemos clara y la trabajamos en nuestra mente y en nuestro corazón y decimos, Señor, hazme entender, hazme comprender que yo no me pertenezco, yo no soy dueño de sí mismo. Este cuerpo tú me lo has dado con un propósito, para que tu espíritu habite dentro de mí. Hermanos, antes ¿cómo se manifestaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? En el templo, ¿verdad? Se reunía el pueblo de Israel y en el templo bajaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios? Es cierto, se manifiesta en un lugar como estos, donde nos hace entender la palabra, donde Dios trae conversiones, trae perdón de pecados. Pero una vez habitando el Espíritu de Dios en el creyente, ahora Dios se manifiesta en cada persona. Entonces, sí que es importante cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo nosotros debemos de alimentarnos? ¿Cómo? Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 29. Ahora, es importante, hermanos, aclarar que hay enfermedades que puede ser genéticamente, que puede ser un accidente. Eso no está a nuestro alcance. Eso no está a nuestro alcance. Sino que estamos hablando de que Dios a nosotros nos hace responsables de nuestra salud. Dios nos confió nuestro cuerpo y Él nos hace responsables. Él nos dio al ministrar nuestra salud. Podemos decir, entonces, ¿qué tengo que comer? Si todo está corrompido, realmente casi todo, hermano. Donde quiera que le quieras buscar, está. Pero bueno, tenemos que ser y tenemos que tener el principio. ¿Qué es lo que nos enseña Dios? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios en todo lo que hagamos? Y si en este caso va a ser el alimento, ¿cómo podemos glorificar a Dios? La manera de glorificar a Dios es ser obedientes a lo que Dios nos enseña. De esa manera se glorifica a Dios. Mira lo que dice Génesis 1, 29 y el 30, vamos a leer. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla os será para comer. ¿Eso sería una dieta saludable, hermano? Falta la carne, exactamente. Pero es un buen principio, ¿estamos de acuerdo? Frutas, verduras. Es muy bueno, muy saludable. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Iba yo a hacer la pregunta, pero ya me la ganaron. La pregunta era, ¿y nada más tenemos que comer eso? Para aquellos que son carnívoros, buenas noticias. No. También dejó animalitos para que los comiéramos.
Pero hermanos, seamos honestos, seamos honestos. Si aquí vemos cuántas familias, a ver, alce su mano quienes, no, pues es que la mayoría somos familia. Pregunto y no contestes. ¿Cuántos de ustedes como familia tienen el hábito y la costumbre de comer frutas y verduras así, como una línea a seguir, como una disciplina, frutas y verduras? No alce su mano. Por aquellos que lo hacen, qué bueno. Pero ¿a raíz de qué lo hiciste? ¿De que te vistes en una situación de enfermedad, de salud? ¿O a partir de cuándo lo hiciste? Si lo hiciste a partir porque hubo una situación de salud complicada en tu vida, qué bueno, tomaste la mejor decisión. El empezar a llevar una dieta, esa es la dieta original. Ahorita le agregamos el otro ingrediente. Pero hermanos, nosotros si no tenemos la costumbre de comer verduras, ¿algún ejemplo, hermanos, donde la Biblia nos muestre que el comer, el llevar esa alimentación es buena? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién? Daniel. Le llevaron los manjares del rey, ¿verdad? Y Daniel dijo, no, ¿cómo crees? Eso me va a engordar. Eso no me va a dejar pensar y razonar, porque eso llena mucho, eso. Hermano, ¿qué sucede cuando nosotros, en primer lugar, no comemos lo que tenemos que comer? Y en segundo lugar, lo que comemos, no comemos lo necesario, sino comemos ¿hasta qué? Hasta llenarnos. Y luego ahí nos ven nuestras esposas caminando en la sala, es que no aguanto. Un poquito de carbonato y limón. ¿Por qué? Porque no tenemos hábitos correctos. Hermano, y si te platico esto, no es porque se la estoy echando a alguien, ¿eh? Por eso te digo que yo la pensé mucho para el título. Y dije, si le pongo cuidar nuestra salud, no, es tiempo. Porque una de las cosas que siempre los predicadores debemos de tener claro, hermano, es que lo que hablamos aquí, tenemos que vivirlo. Entonces por eso yo dije, no, le voy a poner el título, es tiempo de empezar a cuidar nuestra alimentación. Hermano, vuelvo a repetir, cuando no comemos lo que tenemos que comer, y a eso agrégale que lo que comemos, no comemos lo que necesitamos, sino le metemos de más a nuestro cuerpo. Y todavía, si ya estás lleno y te encuentras por ahí a un buen amigo, a un buen hermano, y te invita otra cosita, tú dices, pues, no puedo despreciar al hermano. Hermanos, creo que es bien necesario que nosotros hagamos un alto en nuestras vidas, así como lo hemos estado haciendo en los otros temas, y empezar a corregir el tipo de alimentación que nosotros llevamos. De otra manera, ahorita quizá nuestra salud no se está viendo afectada, pero llegará el tiempo y nuestro cuerpo nos va a cobrar la factura. Hermano, ¿quién sabe de carros? ¿Qué carro es el más caro al día de hoy? Alguien que me ayude, un carro caro.
cueste millones. ¿Habrá carros de 10 millones? Sí, ¿verdad? Más. Ponle 10 millones. Imagínate, hermano, que alguien te dijera, ¿sabes qué? Te sacaste la lotería de un carro que vale 10 millones. Dices, wow, soy rico. Que lo empieces a conducir y de repente deja de funcionar porque se le acabó el combustible. Tú digas, pues voy a la gasolinera y le voy a poner diésel. Puede ser de diésel, puede ser de gasolina. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes un auto de 10 millones de pesos, ¿lo vas a cuidar? ¿Vas a ser delicado con él? Claro. No vas a querer que nadie se repegue porque está limpio y lo va a ensuciar. Vas a ver a los que limpian los parabrisas. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo crees? Está limpio mi carro. Lejos de que lo ensucies, lejos que lo limpies, lo vas a ensuciar. ¿Qué tipo de combustible tú le echarías a ese vehículo? El que lleva. Tomarías el instructivo y te pondrías a leer y vieras qué es lo que necesita. Si combustible, gasolina, si de la Premio o de la Magna. Porque tiene mucho valor. Hermano, pues nuestro cuerpo tiene más valor que esos 10 millones. Conozco a varios maquileros que ahora en la pandemia, por obtener la salud, gastaron cientos de miles de pesos. Millones gastaron. Y no pudieron. No pudieron salir adelante. Pero hermano, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cambiar nuestra alimentación. Y para eso tenemos que ser disciplinados, ordenados. Ordenados. De otra manera, vamos a sufrir las consecuencias a la vuelta de unos años. ¿Quién no tiene una enfermedad crónica el día de hoy? Alza su mano quien tenga una enfermedad crónica. ¿Por qué la tenemos? Bueno, yo te voy a platicar mi historia, porque yo soy asmático y tengo sinusitis y ayer no pude dormir por dos cosas, por la preocupación, digo yo, a predicar y porque no podía yo respirar. Ahí me ves a las 2, 3 de la mañana buscando mi Afrin porque se me congestiona y no puedo respirar y empiezo a hablar y empiezo a hacer así. Me aguanté porque eran las 3 de la mañana. Tempranito me levanté a buscar mi Afrin y antes de venirme a predicar, digo, amigo, ¿sabes qué? Vamos a comprar mi Afrin porque si no voy a ver todo, ni me voy a dar a entender. ¿Pero por qué la tengo, hermano? Bueno, porque José Luis González hace 40 años, hace 35 años, cuando era adolescente, cuando era joven, era diciembre y el niño se bañaba al aire libre con agua fría. Y mi madre, no, hijo, eso te va a hacer daño. ¿Cómo que? Ay, madre, ¿cómo crees? Está uno fuerte. Usted ya está grande. Pero mírame ahora. Ahora tengo que usar mi spray. La temporada de diciembre, enero. Yo le tengo un pánico al mes de enero. Porque para mí siempre es un mes muy frío, más que diciembre. ¿A mí ves? Si tú revisas en el botiquín que tiene mi esposa de medicamento, tenemos bastantes equipos de ese ya usado.
¿Pero por qué lo tengo? Porque no cuidé de mi salud. Pensé que no iba a pasar nada. Creí que todo iba a estar bien. Y no, hermano. Nuestro cuerpo es muy fuerte, pero también nuestro cuerpo se va desgastando. Y llegamos a una edad, llegamos a un tiempo en el cual nuestro cuerpo ya no responde como respondía antes, cuando le metíamos y le metíamos y le metíamos. Hermanos, cambiemos nuestra alimentación. Y de verdad que nuestra vida va a tener un cambio muy, muy bueno. Muy bueno. Una de las varias ocasiones, a mí me lo han dicho, a veces no es bueno hablar tanto de uno, pero a veces me tengo que tomar cosas que me da mi esposa que no me gustan, pero tengo que tomármelas porque sé que es bueno. Todas las mañanas, de repente por el tiempo, por el trabajo, por ocupaciones, se le pasa a mi esposa, pero normalmente siempre tengo uso de razón que a mis hijos siempre les daba licuados de fruta, verdura y alfalfa y zacate, creo, no, zacate no, ¿verdad, amor? No, alfalfa, brócoli, manzana. No, hombre, lo licuaba y hasta la licuadora le costaba molerlo. Y mis hijos y yo ahí como que no, están peleando. Pero quiero decirte que eso nos ha ayudado mucho. ¿De verdad? Mucho nos ha ayudado. Yo padecía mucho de estreñimiento. Y con esos, hermano, de verdad. Pero es la alimentación, hermano. Tengo que hacer cambios definitivamente, hermano, y muchos cambios. Porque nos hemos acostumbrado a darle gusto a nuestro paladar. De repente desarrollamos un sentido muy fuerte en nuestro paladar y lo despertamos de tal manera que podemos detectar si este tiene chile chiliancho o tiene chile guajillo. Si esta carne fue cortada de un animal que lo mataron hace 3 días o hace 8 días. Y desarrollamos, hermano, pero es un placer solamente, porque lo que realmente tenemos que ingerir y comer es lo que nuestro cuerpo necesita, no lo que nuestro placer pide y solicita. Yo había escuchado a muchas personas de un nivel muy alto, cultural, académico, económico, que son muy delicados para las comidas. Y yo decía, ay, son muy payasos. Mi ignorancia, pero hubo un tiempo que yo tuve que trabajar fuera y me daban viáticos. Y tenía yo que entrar a restaurantes porque tenía yo que comprobar, tenía yo que facturar. Al principio me daba pena porque no es mi estilo, no es mi forma de vida entrar a los restaurantes. Al principio sí me daba pena porque me sentía yo así como que, ¿qué hago yo aquí, no? Yo a la gente la veía yo así, digo, la gente es para ellos estos lugares, la mía es ahí en la esquina las memeras, las chalupas y... Pero bueno, pasó el tiempo y estuve trabajando un buen tiempo en esa empresa, me daban viáticos, te estoy hablando hace 15 años, me daban de viáticos 5,000 pesos.
2,000 para hotel y 3,000 para comida. Y empecé a frecuentar esos lugares. Y le empecé a tomar gusto a la carne. Dije, no, ahora entiendo esos hombres por qué se deleitan tanto en la comida. Pero ¿sabes qué? Dios me alumbró y dije, no, este no es mi estilo de vida. Dije, no puedo comer, número uno, algo que no es mi estilo de vida, porque en ese momento era porque me lo daban, no me costaba nada. Pero yo dije, el día que me corran de ese lugar o ya no esté yo ahí, voy a tener grandes problemas porque voy a querer carne. Entonces dije, no. Fui con el contador y le dije, ¿sabes qué? Tengo muchos problemas para facturar. Me dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa en qué lo gastes. Simplemente no te puedo dar más dinero porque seguramente vienes a pedirme más dinero que no te alcanza. A mí no me interesa cómo lo gastes. No te puedo dar más. Ok. Pues dejé de frecuentar los restaurantes y me fui a lo que estoy acostumbrado. ¿Pero por qué saqué esto, hermano? Porque si nosotros no tenemos cuidado en nuestro paladar, es un placer simplemente, porque lo disfrutas mientras lo tienes en tu paladar. De ahí pasa y se acabó el desayuno de 800 pesos. Y si es un lugar higiénico, qué bueno, y si no, te puede hacer daño. Hermanos, tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Dios está interesado en nuestra salud. Si nosotros nos alimentamos correctamente, tomando el principio de Dios, ahorita pasamos a la otra parte. Dice que Dios le dio semillas, fruto, verdura, cosas que nos nutren, cosas que necesitamos. El llevar una dieta de acuerdo a lo que necesita nuestro cuerpo nos ayuda en muchas cosas. Nos ayuda a tener una mejor retención en nuestra mente. Nos ayuda a tener un mejor razonamiento en la palabra de Dios. Nos ayuda a estar sanos. Te fortalece. Te va a ayudar a que te levantes en la madrugada a orar y tengas fuerzas. Y que comas lo que tengas que comer en nutrición, que comamos, hermano. Lo que tengamos que comer de una manera que sea nutrida y que comamos lo que necesita nuestro cuerpo. Porque cuando comemos más de lo que tenemos que comer, al otro día te sientes mal. Parecieran cosas muy sencillas y muy que no tienen importancia, hermano, pero sí las tienen, de verdad, hermano. También Dios estableció que debemos de comer carne. Ay, a todos les cambió la cara, hermanos. También Dios estableció que comiéramos carne. Vamos a hacer un pasaje de Levítico. El punto no es predicarte ahorita qué debes de comer, qué carne debes de comer y qué carne no debes de comer. Ese no es el tema, porque esa es otra predicación. Es otra parte de la escritura que se requiere tiempo para hablarlo con claridad, para que no haya confusión en nuestras mentes. Pero Dios sí estableció que comiésemos carne. Te vuelvo a repetir, el punto y el tema no es ahorita aclarar qué puedes comer y qué no puedes comer, qué animal puedes comer de él y qué animal no. Ese no es el tema ni es el punto. Solamente quiero a completar a la dieta que Dios estableció. Y también Él estableció que comiésemos carne. Vayamos a Levítico capítulo 11.
Levítico capítulo 11. Hermanos, de tarea, tú puedes estudiar el tema y si llegaras a tener alguna duda, con mucho gusto podemos aclarártela. ¿Por qué no la aclaramos desde aquí, hermano? No es que no querramos o no tengamos el fundamento y los principios de la palabra y que no sepamos qué tenemos que hacer y qué no que hacer, sino que es otro tema en el cual se requiere tiempo y ser muy específico. En el capítulo 11, Levítico, y dijo Dios, he aquí, os he dado, no hermano, Levítico 11, queremos Levítico 11 por favor. Y debemos ir leyendo los siguientes versículos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Bueno, ahí le dejamos, hermano. Yo le voy a dejar de tarea que usted lea en su casa. Ya vimos que Dios sí dijo que tenemos que comer carne. El siguiente pasaje, la segunda lectura de Levítico, te habla de Dios ahí establece y Él dice qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer, pero para eso tenemos que ir al Nuevo Testamento, que es lo que Dios dice ahora. Y tenemos que entender, por eso digo que ese no es el tema ahorita, no es el punto. Este pasaje es para que nosotros tengamos claridad que también tenemos que comer carne. La carne que nos nutre, la carne que nos ayuda porque la necesitamos. Y Dios es sabio, Dios sabe cómo funcionamos. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Si usted entra en complicaciones en su mente y decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que comer? ¿Qué carne tengo que comer? ¿Cómo me tengo que alimentar? Mire, a mí me ha ayudado bastante. Si tiene usted la oportunidad de conseguir un libro que se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? A mí con ese libro, no tan solo en este tema de la alimentación, sino en muchas áreas de mi vida, en mi relación con las personas, con mi familia. Ese libro se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y es muy sencillo. Cuando usted tenga una duda al respecto de salud, de alimentación, de cómo relacionarme con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, usted nada más haga esa pregunta y diga usted, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y de verdad que la respuesta siempre va a ser muy positiva. Porque el Señor Jesús siempre fue y es un ejemplo. Porque Él no tan solo lo dijo, sino lo hizo. Y eso nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos, no quiero y no quise enumerar cosas que tenemos bien claro, hermano, que nos hacen daño en nuestra alimentación. Creo que la mayoría de nosotros podemos tener malos hábitos en nuestra alimentación y tenemos que hacer cambios, hermanos. De verdad, tenemos que hacer cambios. De otra manera, estaríamos haciendo caso omiso a lo que Dios nos está hablando y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermano,
¿Quién fue el hombre que vivió más tiempo que nos narra la palabra en el Antiguo Testamento? ¿Quién? ¿Cuántos años vivió? ¿Cuánto? No. A ver, vayamos a Génesis capítulo 5, si no mal recuerdo, versículo 27. 969 años. ¿Se lo sabía de memoria, hermana, o citó usted el pasaje? ¿Adán cuántos años vivió? Está en Génesis capítulo 5, hermano, versículo 5, si no mal recuerdo, y de Matusalén está en el versículo 27. ¿Por qué los hombres vivían tanto tiempo antes? ¿Sí o no? Pero algo que fue fundamental para ellos es la alimentación que ellos llevaban. Imagínate, así se viene reduciendo la edad, hasta que el salmista llega y dice que la vida del hombre son 70 años. A 969 y 930 años, ¿cómo se fue reduciendo el tiempo de vida? Y eso tiene que ver mucho a nuestra salud. Nosotros, si no tenemos una buena alimentación, reducimos el tiempo de nuestra vida. Dejamos de servir al reino de Dios y en su obra antes de tiempo. Y Dios no quiere eso. Termino con un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y le digo, no quise enumerar cosas que sabemos, que las tenemos que dejar, cosas que no nos nutren. Una pregunta: ¿qué nos nutre más? ¿1 litro de agua o 1 litro de coca bien fría? Todos estamos de acuerdo que nos nutre mejor el agua, ¿verdad? ¿Pero qué sabe más rico? A ver, hermanos, ya no escuché. Es más, ustedes antes de venir acá y antes de empezar el tema ya tenían planeado llegar a casa, voy a comprar, voy a hacer esto y lo que no debe de faltar en la mesa, la propaganda que hacen, ¿verdad? No puede faltar. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos hecho el propósito de decir, ya no? Y después no falta uno de la familia, nada más por hoy. Hoy la última vez. Ok, bueno, está bien. La otra semana ya no dice el mismo, sino que dice otro miembro de la familia. Ah, sí, porque a él sí le hicieron caso. Esa es la última vez. Hermanos, por el bien de todos nosotros, salud, nuestra familia, es necesario. Es necesario. Y Dios nos ayude. El propósito de Dios es que nosotros disfrutemos la vida que Él nos ha dado. Que la disfrutemos. Que empecemos a hacer cambios en nuestra vida, cambiar hábitos. En Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos claro que este pasaje está hablando acerca de lo que sucederá en un futuro, acerca de la vida eterna.
Pero también, hermano, la salvación se refleja en nuestra vida personal. Dios no quiere que estemos reprimidos ahí y que dejemos de comer las cosas que a nosotros nos gustan. Sí, a nosotros nos gustan, nos encantan. Y quizá te comes una hamburguesa bien sabrosa. Y quizá comes una pizza bien rica. Y comemos muchas cosas, pero nos gustan. Nosotros tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué tanto nos está ayudando? Y te digo, no voy a enumerar ni voy a decir qué tenemos, creo que tenemos claridad al respecto. Y yo le invito de verdad que saliendo de acá, usted vea que no tan solo Dios está preocupado por la salud del hombre, sino aún la misma ciencia, aún los que se dedican a controlar la salud, están preocupados. Están preocupados. Tan preocupados están que le hicieron llegar un escrito a las autoridades de México que por favor ya aprueben leyes donde se eviten tales productos, que no salgan a la venta. Porque dice que la inclinación va de una manera impresionante. Y lo podemos ver, hermanos, es una realidad. No es como que, a ver, vamos a buscarle, a ver dónde está el asunto. No, hermano, lo vemos, lo vivimos, lo compramos y lo comemos. Pero Dios nos ayude, porque de otra manera vamos a sufrir las consecuencias. Ese pasaje está hablando acerca de lo que es un futuro, la vida eterna, la salvación, pero también nos está hablando acerca de la calidad de vida que nosotros tenemos que vivir aquí mientras estemos en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él compartía el Evangelio, ¿Él en qué se iba, hermanos? ¿Mandaba a traer un Uber? ¿Caminaba el Señor? ¿Caminaba? El Señor Jesús era robusto, su trabajo lo ameritaba, era carpintero. Y caminaba y caminaba. Estamos hablando de la parte humana del Señor. ¿Se cansaba? Sí se cansaba. ¿Tenía hambre? Sí tenía hambre. ¿Tenía sueño? Sí tenía sueño. Pero su condición física la tenía al 100. Al 100. Yo sé que es difícil, hermanos. Sé que es difícil. Porque todo lo que nos rodea te avasalla con mercadotecnia. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que ser entendidos y ver qué es la voluntad de Dios y qué beneficia a nuestro cuerpo. Porque dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, de verdad Dios nos ayuda a tomar decisiones en nuestras vidas y podamos empezar a tomar hábitos que beneficien. Hermanos, ¿no quieres vivir mucho tiempo para ver a tus nietos, bisnietos? Yo estoy y le doy muchas gracias a Dios, y algo que siempre le recalco y le hago ver a mi suegra, la bendición que ella tiene. Ella es, ¿qué? Tatarabuela ya, 4 generaciones. Pero solamente pregúntale cuál fue su alimentación hace años. Y hace años ellos se han dedicado al ganado y siempre estaban en la montaña. Su alimentación siempre era natural, sana.
ya tiene más de 80 años. Y así te digo, y aguanta caminar, yo creo que más que cualquiera de los que estamos acá. ¿Cuántos conocen la hierbabuena? ¿Qué tiempos de aquí va allá, hermano? ¿Qué tiempos de aquí allá, hijo? La hierbabuena. 3 o 4 horas. Y no creas que es así como un piso como el polideportivo que camina y se siente suavecito. No, hermano, piedras, barranca, súbele un monte, bájale otro monte, agárrate de aquí porque te resbalas. Apenas en esta semana fue a traer tres animalitos y mi esposa bien preocupada, mamá, no se vaya usted a ir, espérenos, ahí vamos para allá. Y nos tardamos, cuando llegamos la señora ya no estaba. ¿Dónde está? Ya se fue, ahí vamos atrás. Entonces llegamos ya con la lengua de fuera y mi suegra estaba ahí muy contando el ganado. Pero así, hermano, ¿por qué? Porque tenía ese hábito de caminar. Tenemos que ponernos hábitos en nuestras vidas, hermanos. Y uno de los hábitos es el ejercicio. Y termino, hermano, porque hay mucho a donde sacar. Pero no quiero sacar mucho porque yo también me veo redarguido. La verdad, hermano. Tenemos que empezar a cuidar nuestra salud. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos de verdad. Son aspectos, Señor, que nuestra voluntad puede estar por arriba de lo que tú estableces y lo que tú quieres para nosotros. Trae temor a nuestras vidas. Sea tu Espíritu el que nos guíe a estar escudriñando tu palabra sobre la gran necesidad, Señor, de tener cuidado de este cuerpo. Porque no es nuestro, es el templo de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, te damos muchas gracias. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.